1:00 p.m. Noticias Caracol habló con Sergio Jaramillo, uno de los hombres clave en la construcción del acuerdo de paz con las FARC y quien lanzó dardos al ex canciller Álvaro Leiva por proponer usar lo pactado en La Habana para convocar una asamblea constituyente. María Camila Roa, ¿qué dice Sergio Jaramillo sobre el ex canciller Leiva? Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes. En conversación con nuestro director Juan Roberto Vargas, Sergio Jaramillo asegura que el gobierno del presidente Gustavo Petro y particularmente el ex canciller Álvaro Leiva están exponiendo una interpretación errada sobre lo que considera un absurdo, que el acuerdo de paz permite la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Jaramillo sostiene que el ex canciller Leiva es consciente de que esa puerta no se puede abrir, porque se lo advirtió en el momento exacto en que se redactó el texto en el que ahora se basan para hablar del proceso constituyente. Dio detalles también del papel que cumplió Leiva en su cercanía con las FARC. ¿Cuál es su primera lectura y su primera impresión de esta teoría sacada del sombrero por parte de Álvaro Leiva sobre la utilidad que pudiera tener hoy el acuerdo de paz con las FARC? Juan Roberto, en primer lugar, el ex canciller Leiva saca esa teoría con referencia a un párrafo en particular de la introducción al acuerdo que habla de la necesidad de tener un acuerdo nacional. Y ese párrafo lo escribí yo mismo y después lo discutí con el canciller Leiva porque él estaba negociando a nombre de las FARC, y el propósito de ese párrafo no era otro que tratar temas que iban mucho más allá del acuerdo, que había que discutir con toda la sociedad en una fase de transición hacia la paz. Había unos temas de la agenda con las FARC, pero había otros que o la desbordaban o requerían desarrollos en discusiones con toda la sociedad que no son constitucionales. Y quiero comenzar con eso. Toda la concepción del proceso de paz era cerrar el conflicto histórico y cerrar el ciclo constitucional que se abrió con la Constitución del 91 y dedicarnos a llevar esa Constitución a la realidad. Colombia no necesita más cambios constitucionales, no necesita una nueva Constitución, necesita que esa Constitución se materialice, se haga realidad. Y por eso, digamos, esta propuesta va en contravía de lo que se acordó y del espíritu de todo el proceso. Siempre se planteó como una línea roja que nunca se debía traspasar, el que lo que se acordara en La Habana se convirtiera en un poder o que significara la convocatoria, entre otras cosas, de una constituyente para cambiar toda la Constitución. ¿Eso quedó absolutamente claro en el acuerdo con las FARC? Absolutamente claro, esa siempre fue la posición del gobierno. Yo creo que buena parte de la delegación de las FARC siempre lo entendió. El más terco y obstuso en esto y en muchas otras cosas siempre fue Iván Márquez, pero en los últimos meses, semanas de la negociación, Humberto Lacalle se sentó con él nuevamente y le dijo, mire, esto no va a ocurrir, no va a haber, y él aceptó, y todo el mundo sabía que constituyente no iba a haber. Para las FARC era más que todo, me parece a mí, un asunto simbólico, como no quisieron subirse al tren en el 91, entonces una nueva constituyente para este momento histórico. Pero las FARC mismas entendieron que lo que necesitábamos no era nueva constitución, era que esa nueva constitución se hiciera realidad. Pero mire una cosa, me quiere devolver puntualmente, doctor Sergio Jaramillo, esa frase que usted menciona, que dice, se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. Muchos que criticaron el acuerdo no tendrían razón que este párrafo no es ambiguo y da pie para interpretaciones como la que ahora está haciendo el exministro Leiva. Dice, no, esto, y el presidente Petro lo dijo el viernes en un evento en el Cauca, dijo, ese párrafo, eso que plantea Leiva es clave porque el acuerdo entonces sí faculta que permita la convocatoria de una constituyente. Pues usted puede siempre interpretar las cosas al revés, pero eso nunca fue el espíritu de ese párrafo, sino así como en su momento, hasta el día de hoy, hablábamos de lo que llamamos paz territorial, convocar a las comunidades, convocar a la sociedad, a los territorios, para conjuntamente con las instituciones implementar el acuerdo, hacer las transformaciones, así a un nivel nacional. También hay que pensar, bueno, como país, en esta etapa cerramos un conflicto histórico, la guerra más dura en la historia de América Latina, la mayor guerrilla que se haya conocido en las Américas, deja las armas,
el país tiene una ventana de oportunidad. Hay que resolver una cantidad de problemas que van más allá del acuerdo. Sentémonos y discutámoslo. Dialoguemos. Ese es el espíritu, sigue siendo el espíritu del acuerdo, un espíritu de convocar acuerdos, pero no cambiar la Constitución. Doctor Jaramillo, usted dice que es un asunto menor, pero yo creo que hoy sí cobra relevancia el papel que Álvaro Leiva jugó en ese momento en el acuerdo. Usted dice que el más terco de todos, queriendo meter esos cambios constitucionales, era en esa época el jefe del equipo negociador de las FARC, que era Iván Márquez, hoy metido en otro cuento y en otro rollo. Pero en ese momento Márquez y Leiva estaban, digamos, de acuerdo en que había que hacer esos cambios, como ellos los pretendían, haciendo cambios constitucionales y que quedaran inmersos en el texto del acuerdo de paz. Eso se lo tendría que preguntar a Álvaro Leiva, francamente. No, pero digo, en la negociación, ¿cómo? La que siempre tuve de Iván Márquez es que para él era más una cosa simbólica de marcar el fin de la guerra, entonces una constituyente, ya que no estuvieron en el 91, y nosotros dijimos que primero era totalmente innecesario, segundo inconveniente, y que lo que había que hacer, vuelvo a decir, era tomarse en serio la Constitución. Es que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque mire las casualidades de la vida y cómo dan de vueltas la vida, cómo da de vueltas la vida. Hoy el gobierno intenta acercarse, está buscando una negociación con Iván Márquez y esa segunda Marquetalia, y otra vez en escena Álvaro Leiva. ¿Qué quiere que le diga? Sobre el Partido Comunes, que reúne hoy a los dos líderes de las extintas FARC, hablamos con ellos. Aún no harán un pronunciamiento oficial porque tendrán una reunión hoy, esta tarde, para tratar esta coyuntura. Pero nos dicen que el rol de Álvaro Leiva jamás fue de negociador plenipotenciario y que solo cumplió con su labor de asesorarlos con el patrocinio de la comunidad internacional, puntualmente el gobierno de Noruega. Catana Milejo.